Abre la puerta. Señor Morales. Estás detenido. Los golpes en la puerta principal retumbaban tan fuerte que creí que las bisagras iban a saltar por los aires. No era el toque educado de un vecino ni el golpe firme de un agente de verdad. Era el tipo de aporreo que se escucha en las películas justo antes de que un ariete destroce la madera. Pero esto no era cine. Era mi porche. En la urbanización Los Robles. A las afueras de Madrid. Apenas amanecía. El aire aún guardaba el frescor de la mañana temprana y el cielo se teñía de oro. Llevaba despierto apenas 20 minutos. Descalzo en la cocina. Tomándome el primer café con una bata de franela vieja. Una mañana corriente y tranquila hasta ese instante. Javier Morales. Gritó una voz lo bastante alta como para hacer vibrar los cristales. Sal fuera inmediatamente. Me quedé congelado. Con la taza a medio camino de los labios y el corazón latiéndome desbocado. Mi esposa Elena apareció en el pasillo. Recogiendo su cabello oscuro. Con el rostro tenso y las cejas arqueadas como preguntando en silencio, ¿qué pasa ahora? Dejé el café y me acerqué a la puerta. A través de la estrecha ventana lateral vi movimiento. 4 hombres formados en el porche. Botas tácticas. Camisas azul marino con grandes letras negras en la espalda, seguridad de la comunidad. Los uniformes parecían baratos. De poliéster brillante. De los que se encargan por internet. Aún así. Medio dormido. Cualquiera podría haberlos creído reales. Estaban en formación. 2 delante y 2 detrás. Como si hubieran ensayado un asalto. Llevaban gafas de sol y en la cadera del más alto. Una funda. Se me revolvió el estómago. Entreabrí la puerta. Dejando la cadena puesta. ¿Qué es esto? El hombre alto dio un paso adelante. Lo reconocí al instante, era Gregorio Ruiz. Mi vecino de 3 casas más abajo. Miembro de la Junta de la Comunidad. Un entrometido profesional. Habíamos discutido más de una vez por la altura del césped y el color de los buzones. Pero ahora estaba allí. Vestido como un agente de operaciones especiales. Con una sonrisa petulante en los labios. Apártate. Javier, dijo con una voz cargada de falsa autoridad. Hemos recibido denuncias creíbles de una infracción y una amenaza para la seguridad de la urbanización. Tu esposa tiene que acompañarnos para ser interrogada. Parpadeé. ¿Interrogada por la Junta? La sonrisa de Gregorio se ensanchó. Esto puede ir fácil o puede ir duro. Tú eliges. Detrás de mí oí los pasos de Elena. Se colocó a mi lado. Serena como una piedra. Chaqueta gris oscura de deporte medio subida. Pantalones negros. Pelo recogido con pulcritud. Sus ojos recorrieron la escena, los uniformes falsos. La pose de gallito. La funda que no acababa de encajar. Gregorio se infló más. Señora. Viene con nosotros ahora. La voz de Elena sonó fría y firme. ¿Tienen una orden judicial? ¿De registro? ¿De detención? ¿Algún papel? Gregorio titubeó medio segundo. ¿Qué? Elena ladeó la cabeza. Educada pero afilada. ¿O simplemente están jugando a los disfraces antes del desayuno? Uno de los agentes tosió para disimular la risa. Otro se removió incómodo y miró hacia la calle. Las cortinas se movían. Los vecinos estaban mirando. Gregorio apretó la mandíbula.
No necesito un papel para proteger esta urbanización. Su mano rozó la empuñadura de la pistola. Elena no se inmutó. Enderezó los hombros y clavó sus ojos en los de él como acero. De pronto el aire cambió. Javier, dijo sin mirarme. Llama a la comisaría de la policía local. Diles que tenemos a 4 hombres armados haciéndose pasar por agentes en nuestro porche. Gregorio se burló. Estás cometiendo un grave error. La voz de Elena cortó como cristal. No. Gregorio. El error es tuyo. La calle quedó en silencio un instante. Solo se oía el zumbido de un aire acondicionado más abajo. Luego. Clic. El sonido de un obturador. Alguien estaba fotografiando todo. Y en ese momento suspendido. Con la cara de Gregorio crispada. La postura de Elena endurecida y mi pulso retumbándome en los oídos. Comprendí que aquello no era una simple disputa de vecinos. Era el primer dominó de algo mucho más grande. Mucho más oscuro. Y mi esposa. La mujer que creía conocer. Estaba a punto de mostrarme un lado de ella que nunca había imaginado. 2 semanas antes. La vida parecía normal. O eso creía yo. La terraza elevada por fin estaba terminada. 8.000 euros de madera de cedro y sudor. Cada clavo bien clavado. Cada tabla lijada. Había contratado a Marcos Hernández. El mejor constructor de la zona. Y la habíamos levantado según las normas, 36 pulgadas de alto. Ni 1 milímetro más. El tipo de estructura donde se podía celebrar una comida familiar sin problemas. Ese sábado la estrenamos con una barbacoa. Los vecinos se acercaron con platos en la mano y sonrisas anchas. Doña Carmen Vargas. De al lado. Trajo su ensaladilla rusa aún caliente en la fuente de cristal que usaba desde 1973. Los García. Que solían ser reservados. Incluso trajeron una jarra de sangría. Por un rato pareció que la urbanización era lo que debía ser, risas por encima de la valla. Niños corriendo por los jardines. Alguien tocando la guitarra a lo lejos. ¿Y Elena? Mi Elena. Estaba en medio de todo. Sonriendo educadamente. Asintiendo. Pero nunca del todo presente. Cada pocos minutos sacaba el móvil del bolsillo y sus pulgares volaban. Lo achaqué al trabajo. La seguridad social no era glamurosa. Pero tenía mucho papeleo. Y ella siempre había sido muy responsable. Aún así. Una parte de mí lo notó. Una parte de mí se preguntó por qué sus ojos no paraban de escanear caras. De barrer la calle. El domingo por la mañana apareció la primera grieta. Saqué el correo y vi el sobre. Blanco impecable. Con el escudo de la Junta en verde brillante. Antes incluso de abrirlo. Se me encogió el estómago. Dentro. Notificación de infracción. Construcción no autorizada. La terraza supera la altura máxima permitida. Multa, 250 euros al día. Efectiva inmediatamente. 250 euros diarios por una terraza que ya habían aprobado. La leí 3 veces. La rabia me hervía. Marcos lo había medido al milímetro. 36. No 38. Incluso teníamos la aprobación preliminar por escrito. Sellada por la propia Teresa López. La presidenta de la Junta. Entré furioso agitando el papel. Elena estaba sentada a la mesa de la cocina.
Con el café intacto y el portátil abierto. Dicen que la terraza es demasiado alta, estallé. 250 al día. Esto es un atraco. Ella levantó la vista. Ojos indescifrables. Pues desmóntala. Me quedé helado. ¿Qué? Reconstrúyela, dijo con tono plano. ¿Casi mecánico? No merece la pena pelearse. Aquello venía de la misma mujer que había batallado 3 meses con la Junta por el tono exacto de gris del buzón. La misma Elena que había impreso jurisprudencia para discutir alturas de vallas. Y ahora quería rendirse sin más. Algo en sus ojos me dijo que no insistiera. Pero el pecho se me apretó igual. Esa noche doña Carmen me acorraló junto a la acera. Se acercó mucho. Voz baja y temblorosa. Javier. Ten cuidado. Ya lo han hecho antes. 3 familias. Siempre las esquinas. Siempre infracciones. Les obligan a vender barato. Y luego las casas desaparecen. Sus palabras se me pegaron como humo. Y llegaron las sombras. Las tardes siguientes vi coches desconocidos pasando despacio por delante de casa. Faros cortando las ventanas. Reduciendo velocidad y luego acelerando. Una noche un todoterreno negro se quedó parado enfrente casi 1 hora. Cuando por fin salí al porche con una linterna. Se marchó sin decir palabra. Elena decía que estaba paranoico. Pero a veces la pillaba mirando también. Mandíbula tensa. Ojos calculadores. El momento más extraño llegó 3 noches después. Había olvidado el cargador del móvil en el coche y salí hacia medianoche. Al doblar la esquina de nuestra calle me quedé clavado. El coche de Elena estaba aparcado delante del motel Los Robles. Mi primer pensamiento fue traición. De esas que te hunden el estómago y te queman el pecho. La mano me tembló al agarrar la manilla. Entre irrumpir o marcharme. Pero antes de decidirme. La puerta se abrió. Elena salió. No estaba sola. Un hombre con traje oscuro caminaba con ella. Maletín en mano. Hablaron rápido. Voces bajas y urgentes. Luego ella miró alrededor. Ojos afilados. Escaneando. Por un segundo terrorífico pensé que me había visto. Pero no. Solo se metió en su coche y se fue. Me quedé allí en las sombras. Corazón desbocado. La mujer con la que había construido esta vida. La que una vez había llorado por los colores de pintura. Estaba viviendo otra vida bajo mis narices. Y estaba a punto de descubrir lo profunda que era esa vida. Las noches se volvieron más pesadas. Cada tarde. Cuando el sol se hundía y las farolas se encendían. Lo sentía. Esa sensación de ser observado. No era paranoia. Sabía lo que veía. Una noche. Sacando la basura. Un coche se quedó parado en la esquina. Sin luces. Solo una silueta oscura zumbando bajo. Me quedé quieto. Bolsa en mano. Fingiendo arreglar el cubo. Cuando miré de nuevo. El coche avanzó despacio. Deliberado. Y desapareció en la curva. Otra noche una furgoneta blanca aparcada enfrente. Un hombre dentro. Gorra baja. Nunca bajó. Nunca se movió. Solo estaba allí. Mirando. O esperando. Después de 20 minutos salí del porche con la linterna. La furgoneta arrancó.
Neumáticos chirriando. Y cada mañana. El mismo aviso en el buzón. Distintas palabras. Misma exigencia. Desmonta la terraza. Paga las multas. La cifra crecía como una pesadilla, 250. 500. 750. Siempre firmado por Teresa López, presidenta de la Junta. Elena hablaba poco. Demasiado poco. Se movía por los días como una sombra de sí misma. El móvil siempre al alcance. Llamadas fuera. A veces desaparecía horas diciendo que iba a hacer recados. Otras se sentaba a la mesa mirando documentos que no parecían nada de la seguridad social. Cuando insistía, solo sonreía esa sonrisa fina y cansada. Javier. No te preocupes. Lo estoy arreglando. Pero no eran sus palabras las que me atormentaban. Eran sus ojos. No eran los ojos de una mujer gestionando papeleo. Eran los ojos de alguien esperando que estallara la tormenta. Doña Carmen fue la única lo bastante valiente para hablar. Me pilló una tarde junto a la acera, agarrando su bolsa de la compra. Cara pálida. Se lo hicieron a los Hernández. Susurró. Dijeron que su cobertizo estaba demasiado cerca de la línea. Los ahogaron a multas hasta que no tuvieron más remedio que vender. Y a los Pérez. Lo mismo con la valla. Se marcharon en plena noche. Sin despedidas. Nada. La casa estaba vacía por la mañana. Fruncí el ceño. Pero creía que Ricardo Herrera había comprado esas propiedades para su nuevo proyecto urbanístico. Ella se acercó más. ¿Exacto? ¿Y quién crees que empujó las ventas? La Junta. Teresa solo es la cara. Herrera es el dinero. Su voz se quebró y miró por encima del hombro como si solo pronunciar el nombre pudiera traer problemas. Vosotros dos. Tened cuidado. Se marchó deprisa antes de que pudiera decir nada más. Esa noche decidí confrontar a Elena. Esperé hasta que llegó más tarde de lo habitual. Chaqueta oliendo levemente a tabaco. Aunque nunca había fumado en su vida. Dejó las llaves y alcanzó un vaso de agua. Elena, dije firme pero sereno. ¿Qué está pasando? Se quedó quieta. Vaso a medio camino de los labios. Has estado desapareciendo. Atendiendo llamadas fuera. Y ahora doña Carmen dice que están echando familias con la Junta. Algo está ocurriendo aquí y tú estás en medio. ¿Verdad? Sus hombros bajaron apenas antes de volverse hacia mí. Javier, dijo suavemente. Hay cosas que es mejor que no preguntes. Aquella respuesta dolió más que cualquier mentira. Estampé la notificación de la Junta en la encimera. ¿Mejor que no pregunte? Están intentando sangrarnos. Mandan coches a vigilar nuestra casa y tú lo despachas. ¿Crees que no veo lo que pasa? Su mandíbula se tensó. Por un segundo pensé que se rompería. Que soltaría el secreto que guardaba. Pero en vez de eso se enderezó. Calmada. Y la máscara volvió a su rostro. Por favor, dijo. Confía en mí un poco más. Luego se giró y caminó por el pasillo. Dejándome solo con el zumbido de la nevera y el peso de preguntas que solo se volvían más pesadas. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa me ponía los nervios de punta. Sobre las 2 de la madrugada miré por las persianas. Otro coche aparcado en la acera. Luces apagadas. Agarré las lamas con más fuerza.
pulso desbocado. Y entonces lo vi. Gregorio Ruiz. Sentado al volante. Vigilando. Su silueta no se movió durante mucho rato. Solo estaba allí. Iluminado tenuemente por el salpicadero. Cuando por fin se marchó, me di cuenta de que me temblaban las manos. Ya no se trataba de una terraza. Era una guerra. La mañana después de pillar a Gregorio vigilando nuestra acera, decidí que no podía quedarme quieto. Si la Junta quería pelea, yo la enfrentaría de cara. Esa tarde llamaron a la puerta otra vez. Pero esta vez no eran los de seguridad falsa ni uniformes de mentira. Era un hombre en vaqueros. Botas de trabajo y camisa de franela. Con una carpeta gruesa bajo el brazo. «¿Javier Morales?», preguntó. Voz calmada. Casi ensayada. «Me llamo Miguel Castro. Soy constructor. La Junta me pidió que echara un vistazo a tu terraza». Me puse rígido. La terraza no necesita que la miren. Su sonrisa era fina. He trabajado con ellos antes. He visto casos como el tuyo. Normalmente solo quieren que se corrija algo antes de retirar las multas. Dio unos golpecitos a la carpeta. Tengo papeles que podrían ayudarnos a los dos. De mala gana lo dejé entrar. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Abrió la carpeta y extendió copias de notificaciones de infracción. No las mías, sino de otras familias. Los Hernández. Los Pérez. Incluso los García que acababan de mudarse. El mismo patrón. Infracciones menores infladas a multas masivas que llevaban a embargo o venta forzosa. No se trata de 6 centímetros en una terraza, dijo Miguel. Ojos firmes. Se trata de las propiedades. Las esquinas. La vuestra es la siguiente en su lista. Algo en su tono. Suave. Confiado. Activó todas las alarmas en mi cabeza. No me estaba advirtiendo. Me estaba tentando. ¿Qué sacas tú de esto?, pregunté. Los labios de Miguel se curvaron. Digamos que tengo acuerdos. La Junta se asegura de que yo tenga contratos. Yo me aseguro de que las propiedades acaben en las manos adecuadas. Las manos adecuadas. Pensé en doña Carmen susurrando sobre Ricardo Herrera. El promotor que se hacía con las casas como fichas de póker. Se me revolvió el estómago. No me interesa, dije, empujando los papeles hacia él. La expresión de Miguel no cambió. Recogió la carpeta con pulcritud. Se levantó y me miró un segundo de más. «Cambiarás de opinión», dijo en voz baja. «De un modo u otro». Luego se fue. Esa noche Elena dijo que tenía recados. Salió justo después de las 9. Me dio un beso ligero en la mejilla y se marchó a la oscuridad. Intenté distraerme. Fregar. Ver la tele. Pasear. Pero la inquietud me carcomía. Sobre las 11 ya no aguanté más. Agarré las llaves y la seguí. Sus luces traseras me guiaron por el pueblo. Pasando el bar. La gasolinera. Hasta el motel Los Robles. El pecho se me apretó. Aparqué enfrente. Motor apagado. Luces bajas. A través del neón del cartel del motel vi su coche. Y entonces la vi a ella. Elena salió. Chaqueta subida. Pelo recogido. Moviéndose deprisa. No estaba sola.
Miguel Castro caminaba a su lado. El mismo constructor que había estado en mi cocina esa tarde. Llevaba la misma carpeta negra. Hablaron brevemente bajo la luz zumbante del aparcamiento. Luego Miguel le entregó algo pequeño. Rectangular. Que se deslizó discretamente en su bolsillo. Elena miró alrededor. Alerta. Como alguien entrenado para detectar seguimientos. Por un momento terrorífico sus ojos barrieron el aparcamiento y yo me hundí más en el asiento. Corazón desbocado. Luego se giró. Se metió en su coche y se fue. Miguel desapareció dentro de una de las habitaciones del motel. Me quedé allí congelado. ¿Me estaba engañando? ¿Estaba metida en el chanchullo de la junta? ¿O era algo peor? ¿Algo que ni siquiera podía nombrar? Conduje a casa en piloto automático. Faros cortando la carretera vacía. La mente dando vueltas a imágenes. Elena metiendo dinero en su chaqueta. Elena y Miguel susurrando en las sombras. Elena diciéndome que no preguntara. Cuando entré en el camino de casa me sentía enfermo. Ella ya estaba dentro. Sentada a la mesa. Tomándote como si nada hubiera pasado. Levantó la vista y sonrió débilmente. Estás despierto tarde, dijo. Quise exigir respuestas. Gritar. Lanzar todas las sospechas sobre la mesa. Pero en vez de eso me quedé allí mirando a la mujer que creía conocer y preguntándome si la vida que habíamos construido juntos no era más que una mentira cuidadosamente construida. Era justo después del atardecer cuando empezaron los golpes. No un toque educado. Ni siquiera el golpe seco de un policía que va en serio. Esto era distinto. Furioso. Implacable. Como si alguien intentara arrancar la puerta de sus bisagras. Javier Morales. Sal fuera ahora. Casi se me cayó el plato de costillas que llevaba a la mesa. El olor a barbacoa aún flotaba en el aire. Humo saliendo de la parrilla del patio trasero. Por un segundo pensé que lo había imaginado. Pero los golpes volvieron. Más fuertes. Haciendo vibrar el marco. Elena estaba en el fregadero aclarando platos. Se quedó quieta. El agua corriendo sobre sus manos. Lentamente me miró. Su rostro no revelaba nada. Pero sus ojos eran afilados. Dejé el plato y caminé hacia la puerta. Corazón desbocado. A través de la ventana lateral vi movimiento. Uniformes oscuros. Botas pesadas. Letras grandes en la espalda, policía. 4 de ellos formados. Uno con la mano en la funda. Desenganché la puerta dejando la cadena puesta. ¿De qué va esto? El más alto dio un paso adelante. Cara en sombra bajo la gorra. Su voz era dura. Ensayada. Señor Morales. Queda detenido por acoso y amenazas contra la comunidad de propietarios. Salga ahora. Parpadeé. ¿Acoso? ¿De qué demonios hablas? Sonrió lo justo para que lo reconociera. Gregorio Ruiz. Mi vecino. Miembro de la Junta. Solo que ahora llevaba una camisa azul marino con una placa brillante torcida en el pecho. Se me cayó el estómago. Detrás de él. Los otros hombres se removieron incómodos. Uno parecía apenas tener edad para afeitarse. Otro no paraba de mirar hacia la calle como preocupado de que lo vieran. Gregorio, dije a través de la rendija. Esto es una locura. No podéis simplemente. Me cortó.
No lo pongas más difícil de lo necesario. Sal fuera. Manos donde pueda verlas. Su mano flotaba sobre la pistola en la cadera. Y entonces apareció Elena. Pasó junto a mí despacio, secándose las manos con un paño de cocina. Tan calmada como si hubiera estado esperándolo. Miró a Gregorio. Luego a los hombres detrás. ¿Tienen una orden?, preguntó. Gregorio titubeó. ¿Qué? Una orden firmada por un juez. Documentación legal. ¿Tienen algo? Su tono era educado. Casi conversacional. Pero cada sílaba llevaba acero. Gregorio apretó la mandíbula. No necesito un papel para mantener segura esta urbanización. Elena ladeó la cabeza. Ojos entrecerrados. Entonces no son policías. Son criminales haciéndose pasar por agentes. Y eso es un delito grave contra la administración. Por primera vez la confianza de Gregorio se resquebrajó. Uno de los hombres detrás se removió, murmurando algo entre dientes. Otro miró por encima del hombro. Nervios a flor de piel. Gregorio ladró. Calle. Mantened la formación. Elena no se inmutó. Metió la mano en la chaqueta. ¿Lenta? Deliberada. La mano de Gregorio se crispó hacia la funda hasta que vio lo que sacó. Una placa. Cartera de cuero negro. Escudo plateado brillando bajo la luz del porche. 3 letras. Grandes e inconfundibles, Policía Nacional. Apartaos de mi marido, dijo Elena. Voz baja pero autoritaria. Estáis interfiriendo en una investigación nacional en curso. El porche se quedó en silencio. Hasta los grillos fuera parecieron callarse. Gregorio parpadeó. Boca abriéndose y cerrándose como un pez. Tú estás mintiendo. Elena dio un paso adelante. Ojos clavados en los suyos. Pruébalo. La comisaría de policía local ya está avisada. Tenéis 60 segundos antes de que esto se llene de agentes de verdad. Ahora dejad el teatro antes de que haga la llamada. Uno de los falsos agentes dio un paso atrás. Otro bajó la cabeza, murmurando. Te dije que era mala idea. La cara de Gregorio se puso roja. Su mano se crispó de nuevo hacia la pistola. Pero pareció pensárselo mejor. Con un movimiento brusco se giró, murmurando. Vámonos. Los 4 bajaron del porche. Botas golpeando el asfalto mientras se retiraban. En segundos la calle volvió a quedar en silencio. Me quedé paralizado, mirando a Elena. La placa aún brillando en su mano. Mi mujer. Mi Elena. Policía Nacional. El mundo se inclinó bajo mis pies. La terraza. Las multas. Las llamadas nocturnas. El motel, de pronto todo tenía otro sentido. Piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Tragué saliva con dificultad. ¿Elena? ¿Qué demonios está pasando? Ella cerró la placa. La guardó en la chaqueta y me miró a los ojos. Javier, dijo suavemente. Siéntate. Hay algo que debería haberte contado hace mucho tiempo. Me senté a la mesa de la cocina. Dedos entrelazados con fuerza. Mirando a la mujer que tenía enfrente. Mi mujer. Mi Elena. La misma Elena que me regañaba por olvidar sacar la basura.
Que tarareaba canciones antiguas mientras cocinaba pasta. Que una vez había llorado por una lámpara rota que le había regalado su madre. Ahora estaba allí. Calmada como una piedra. Con la placa federal brillando sobre la mesa entre nosotros. Quise hablar pero no pude. La garganta la tenía como papel de lija. Por fin croé. Elena. ¿Eres de la Policía Nacional? Asintió una vez. Sí. La palabra me golpeó como un martillo. ¿Desde hace cuánto? ¿Mucho? El pecho se me apretó. Un tiempo. Javier. ¿Qué demonios significa un tiempo? Sus ojos se suavizaron. Solo un poco. Javier. Escucha. No podía decírtelo. No hasta que fuera inevitable. Solté una risa amarga. ¿Weg? ¿Inevitable? Acaban de intentar detenerme en mi propio porche. Creo que ya hemos pasado de inevitable. Se inclinó hacia adelante. Voz baja. Lo que viste esta noche fue desesperación. Están resquebrajándose. Pero eso significa que estamos cerca. Muy cerca. ¿Estamos? Pregunté. Su mirada no vaciló. La policía. Mi equipo. Llevamos meses. Años incluso. Investigando a la Junta. No solo ponen multas y acosan a vecinos. Eso es la superficie. La operación real está debajo. La miré fijamente. ¿Debajo? ¿Qué quieres decir? Drogas. Armas, ella negó con la cabeza. Inmobiliario. Fraude. Blanqueo. Obligan a las familias a vender y luego revenden las casas a empresas pantalla. El dinero fluye a cuentas en el extranjero. Decenas de millones. Las palabras me daban vueltas en la cabeza como agua de tormenta. ¿Y nunca pensaste en contárselo a tu marido? Sus ojos parpadearon. ¿Arrepentimiento? ¿O algo más duro? Quería hacerlo. Dios. Javier. ¿Quería? Pero si te lo contaba. Habría comprometido todo. Te habrías convertido en objetivo. Estampé la palma en la mesa. Haciendo saltar la placa. Ya soy objetivo. Mira a tu alrededor. Me han estado siguiendo. Sentados delante de casa. Mandando avisos todos los días. ¿Y tú? La voz se me quebró. Me dejaste creer que estaba volviéndome loco. Elena cuadró los hombros. Tienes razón. Debería habértelo dicho antes. Pero tienes que entenderlo. Mantenerte en la oscuridad era la única forma de protegerte. ¿Protegerme? Las palabras sabían a ceniza. Me recosté. Pasándome una mano por la cara. Imágenes destellaron. Sus llamadas secretas. El motel. Miguel Castro entregándole algo. Entonces explícame esto, dije. Voz baja. El motel. Castro. Te vi. Se tensó solo un instante. Luego exhaló. Miguel Castro es un confidente. Poco fiable. Resbaladizo. Pero tiene contactos. Me ha estado pasando información sobre Teresa López y Ricardo Herrera. Se me cayó el estómago. ¿Herrera? ¿El promotor? Elena asintió. Es el poder real detrás de la Junta. Teresa solo es una pieza.
Herrera ha usado a la Junta para presionar a las familias y sacarlas de sus tierras. Quiere controlar toda la urbanización. Casa por casa. Y Castro Bueno. Trabaja para los dos bandos. Tengo que reunirme con él donde se sienta seguro. Por eso el motel. Intenté procesarlo. Pero las palabras se me enredaban en la cabeza. Entonces todas esas noches. Todas las mentiras, no me estabas engañando. Su voz se suavizó. No. Javier. Nunca. Por un momento el alivio me recorrió. Pero no duró. Demasiadas preguntas aún me arañaban buscando respuesta. ¿Entonces por qué esta noche? Pregunté. ¿Por qué destapar tu tapadera? ¿Por qué enseñarles la placa? Su mandíbula se tensó. Porque Gregorio fue demasiado lejos. No debían escalar así. Cuando aparecieron con placas falsas y armas. Tuve que pararlo. Pero eso significa que ahora lo saben. Sospecharán. Presionarán más. La cocina de pronto pareció más fría. Me froté los brazos. ¿Y qué pasa con nosotros? Ella alargó la mano sobre la mesa y cubrió la mía. Cálida. Firme. Significa que tienes que confiar en mí un poco más. Por favor. Quería hacerlo. Dios me ayude. ¿Quería? Pero la confianza parecía un puente ya quemado. La miré. A la mujer con la que había compartido una vida. La mujer que acababa de quitarse la máscara y convertirse en una extraña. Y me pregunté si siquiera sabía quién era Elena Morales de verdad. La mañana después de la confesión de Elena me despertó el golpe del buzón al cerrarse. Cuando salí al porche. La calle estaba vacía. Excepto por un sobreliso dentro del buzón. Sin sello. Sin remitente. Dentro había un pendrive. El instinto me dijo que lo tirara. Pero la curiosidad ganó. Lo metí en el portátil. La pantalla parpadeó y un vídeo llenó el marco. Yo sentado en el bar de la calle principal. Estrechando la mano de Miguel Castro. Un sobre pasaba entre nosotros. Billetes visibles cuando lo deslizaba en mi chaqueta. El estómago me dio un vuelco. Rebobiné el vídeo una y otra vez. La cara era la mía. La chaqueta era la mía. Pero el timín. Los movimientos. Parecían falsos. Antinaturales. Como un defaque malo. Aún así. Para cualquiera parecía condenatorio. Y entonces llegó el golpe final. Un correo apareció en mi bandeja de entrada. Sin remitente. Solo una línea de texto. Tu esposa no es de la policía. Te está engañando. La próxima vez no te protegerá. Me quedé mirando la pantalla. Manos temblando. Cuando Elena entró en la cocina. Taza de café en mano. Cerré el portátil de golpe. Lo notó al instante. ¿Qué era eso? Preguntó. Nada, murmuré. Sus ojos se entrecerraron. Javier. Dudé. Luego empujé el portátil hacia ella. Vio el vídeo. Mandíbula tensándose. Es falso, dijo inmediatamente. Mal hecho. Mira las sombras. No coinciden con la luz del bar. Quien lo hizo con prisa. Quería creerla. Dios. ¿Quería? Pero las palabras del correo me quemaban en la cabeza. Sabían tu nombre, dije.
Sabían que eras de la policía. Su silencio me dijo lo que temía. La Junta sabía más de lo que debía. Más tarde ese mismo día apareció otro sobre. Este metido por debajo de la puerta. Dentro había un hilo de correos impresos. Asunto: agente de la Policía Nacional Elena Morales. Las palabras eran brutales. Acusaciones de que Elena había estado pasando información a Ricardo Herrera. Fechas. Horas. Incluso números de caso. Empujé las hojas hacia ella. ¿Qué demonios es esto? Las hojeó. Luego las dejó con cuidado. Fabricado. Intentan separarnos. Táctica clásica. Si no confías en mí. Su trabajo es fácil. Su calma solo empeoró las cosas. ¿Separarnos? Estallé. Elena. Ya ni siquiera sé quién eres. La semana pasada estabas haciendo listas de la compra y discutiendo por Netflix. Ahora estás en aparcamientos de motel con contratistas turbios y diciéndome que la Junta es una especie de imperio criminal. Y se supone que debo asentir y creerte. Sus ojos se suavizaron un segundo. Nunca quise meterte en esto. Pero te han metido igual. Ese vídeo. ¿Esos correos? Su presión. Si dudas de mí. Si te vuelves contra mí. Ganan. Me hundí en la silla, pasándome las dos manos por el pelo. El peso de todo me aplastaba. Desde la ventana vi un todoterreno negro parado en la acera. Dos hombres dentro. Siluetas tras los cristales tintados. Vigilando. Siempre vigilando. Me sentía atrapado en mi propia casa. Atrapado entre la mujer que amaba y el miedo corrosivo de que no fuera quien decía ser. Esa noche, mientras Elena dormía a mi lado, me quedé despierto mirando el techo. El vídeo se repetía en mi cabeza una y otra vez. El apretón de manos. El sobre. La imagen condenatoria de mí mismo como criminal. Quizás era falso. Quizás tenía razón. Pero ¿y si no? ¿Y si la mayor mentira de todas estaba durmiendo justo a mi lado? 3 noches después. Un folleto de aspecto oficial apareció en todos los buzones. Reunión obligatoria de la Junta. Asistencia requerida. Letras rojas gruesas en la parte superior. Lugar: el centro social al final de la calle principal. Hora: 7 en punto. Sabía que no era una reunión de la Junta más. No después de todo. A las 6:30 los coches llenaban ambos lados de la calle. Los vecinos entraban nerviosos, agarrando sillas plegables y blocs como si todavía se tratara de reglas de jardinería. Pero el ambiente estaba mal. Demasiadas caras desconocidas. Demasiadas furgonetas con cristales tintados. Elena me tocó el brazo mientras subíamos. Quédate cerca. No hables a menos que yo te diga. Su tono no era sugerencia. Era orden. El centro social había cambiado. Normalmente olía a café y moqueta vieja con unas cuantas fotos enmarcadas de inauguraciones. Esa noche parecía un búnker. Cámaras de seguridad habían brotado en las esquinas como hongos. Un dron flotaba fuera de las puertas de cristal, zumbando débilmente. Su lente brillando roja. Una fila de hombres con chaquetas oscuras estaba contra la pared del fondo. ¿Inspectores? Los mismos uniformes baratos de antes. Solo que ahora con radios en el hombro. Los vecinos susurraban nerviosos, intercambiando miradas inquietas.
Al frente de la sala. Detrás del atril. Estaba Gregorio Ruiz. Había cambiado su gorra de béisbol por una chaqueta de traje. Pero la sonrisa petulante era la misma. Bienvenidos todos, dijo. Voz amplificada por el micrófono. Hemos tenido altercados últimamente. Amenazas contra nuestra comunidad. Esta noche vamos a poner las cosas en orden. Escaneé la sala. Teresa López estaba cerca del frente, hojeando una carpeta gruesa de papeles. Llevaba perlas, blusa blanca y esa sonrisa congelada que nunca llegaba a los ojos. Sobre la mesa a su lado, un portátil proyectando la base de datos de infracciones de la Junta en una pantalla. Banderas rojas por todas partes. Mitad de las casas de la calle principal marcadas en amarillo. Revisión pendiente. 3 parcelas en rojo intenso. Embargo inminente. Se me cerró la garganta. Eran familias que conocíamos. Los Pérez. Los García. Los Rodríguez. Elena se inclinó hacia mí. Pruebas. Necesitamos registros de esa proyección. Antes de que pudiera reaccionar. Levantó discretamente el móvil y sacó 3 fotos. Gregorio empezó su discurso. Nuestra urbanización prospera con el orden. Sin él, gana el caos. Algunas personas creen que la Junta es opcional. Ignoran las normas. Construyen estructuras no autorizadas y amenazan la seguridad. No podemos permitirlo. Sus ojos barrieron la sala y se posaron en mí. Tomemos al señor Morales aquí. Construye una terraza 6 centímetros demasiado alta. Cree que las reglas no le afectan. Luego, cuando se le pide que corrija su error, amenaza a miembros de la Junta. Un murmullo recorrió la sala. Abrí la boca. Pero la mano de Elena apretó la mía bajo la mesa con fuerza. Callado, susurró. Gregorio sonrió, alimentándose del silencio. Tenemos vídeo de prueba del señor Morales pagando a nuestro constructor. Miguel Castro. Soborno. Fraude. Prueba de que algunas familias están dispuestas a corromper nuestros valores por beneficio personal. ¿Jadeos? Ojos sobre mí. La pantalla parpadeó y allí estaba. El vídeo falso de mí en el bar estrechando manos. Recibiendo dinero. Reproducido a tamaño grande para que todos lo vieran. La cara me ardía. El corazón me golpeaba. Mentiras, siseé entre dientes. Elena no se movió. Solo mantuvo la mirada fija en Gregorio. Expresión indescifrable. Luego llegaron los testimonios. Uno a uno los vecinos se levantaron. Algunos voluntarios. Otros claramente presionados. Y recitaron líneas sobre infracciones. Sobre cómo la Junta los mantenía seguros. Cuando doña Carmen dudó, tropezando con las palabras, Teresa se inclinó y le susurró algo. Las manos de la anciana temblaron mientras terminaba su declaración. Quise levantarme. Gritar. Arrancar el proyector. Pero la mano de Elena me mantuvo anclado. Sus uñas se clavaban en mi palma. Orden silenciosa. Todavía no. El aire se volvió más denso. Opresivo. El zumbido del dron fuera parecía una avispa acercándose. Lista para picar. Por fin Gregorio abrió los brazos. Esta noche marca un nuevo capítulo. Los que cumplan prosperarán. Los que resistan
Dejó la pausa flotar. Saboreándola. Serán eliminados. La sala quedó en silencio. Entonces Elena se inclinó a mi oído. Voz apenas audible. Se han pasado de la raya. Ahora los hundimos. Las palabras de Elena aún resonaban en mis oídos. Ahora los hundimos. Apenas tuve tiempo de respirar antes de que estuviera de pie. Calmada. Controlada. Como si hubiera estado esperando que Gregorio terminara su numerito. Disculpen, dijo. Voz cortando el murmullo. Antes de que todos aceptemos la versión de Gregorio Ruiz. Creo que la comunidad merece ver el cuadro completo. Las cabezas se volvieron. Los susurros se extendieron. Gregorio se puso rígido. Siéntese. Señora Morales. Esto no es su turno. Pero Elena no se sentó. Sacó un dispositivo negro fino del bolsillo de la chaqueta y lo colocó en la mesa más cercana. Un proyector. Con un solo toque. La pared opuesta se iluminó. No con diapositivas de la Junta, sino con grabaciones de vigilancia. La sala quedó en silencio absoluto. En pantalla, Miguel Castro en el centro social, estrechando la mano de Teresa López. Un sobrecambiando de manos. Su sonrisa amplia. Depredadora. Sus palabras murmuradas captadas por el micrófono. Otra familia fuera. Tendréis esas esquinas para Navidad. Jadeos estallaron. Un vecino se levantó. Esa es la casa de mi prima. ¿Los echasteis? Elena no se inmutó. Tocó de nuevo. Pasando más clips. Gregorio presumiendo en un aparcamiento sobre multas falsas. Castro contando dinero en su furgoneta. Teresa firmando avisos de embargo fraudulentos. Cada uno con fecha y hora. Cada uno condenatorio. Gregorio golpeó el atril. Esto es ilegal. No podéis grabar en privado. En realidad, cortó Elena. Tono afilado. La ley nacional permite a la policía recoger pruebas durante una investigación en curso. Y entonces la sacó. La placa en alto. Clara. Brillando bajo la luz fluorescente dura. Agente Elena Morales. Policía Nacional. La sala explotó. Gritos. Jadeos. Sillas arrastrándose. Los vecinos sacaron los móviles. Grabando. Registrando cada palabra. Gregorio palideció. La sonrisa congelada de Teresa se rompió en una mueca. ¿Crees que esto prueba algo? Escupió Teresa. Voz temblando. Eres una sola mujer contra todos nosotros. La voz de Elena nunca vaciló. Corrección. Soy una agente con todo un equipo fuera. Como si fuera una señal. Luces rojas y azules destellaron a través de las ventanas. Motores rugieron. El dron fuera se tambaleó y cayó cuando un agente táctico lo arrancó del aire. Las puertas se abrieron de golpe. Agentes reales. Armas desenfundadas pero profesionales. Policía Nacional. Todo el mundo permanezca sentado. El caos estalló. Uno de los inspectores falsos corrió hacia la puerta trasera. Solo para ser derribado por dos uniformes. Otro intentó borrar el portátil. Pero un agente lo agarró antes de que sus dedos tocaran las teclas. Los vecinos gritaban. Algunos en pánico. Otros en vindicación. Lo sabía. Nos robaron la casa.
¡Detenedlos a todos! Gregorio intentó escapar por la puerta lateral. Elena fue más rápida. Lo cortó. Mano contra su pecho. Voz baja pero letal. ¿A dónde crees que vas? ¿Agente Ruiz? Por primera vez desde que lo conocía. Gregorio parecía asustado. Teresa intentó mantener la compostura, alisándose la blusa. Pero las manos le temblaban. No podéis probar nada. La sonrisa de Elena era fina mientras señalaba la proyección, que seguía reproduciendo clip tras clip. ¿Oh? ¿Teresa? Puedo probarlo todo. Me quedé sentado, apenas procesando la tormenta que se desataba a mi alrededor. Mis vecinos. Mi casa. Mi calle tranquila. Todo revelado como el escenario de algo podrido. ¿Y Elena? Mi Elena. De pie en medio. Placa en mano. Como si hubiera nacido para ese momento. Un agente se inclinó hacia mí. Señor Morales. Querrá salir fuera. Es más seguro. Pero no pude moverme. Todavía no. Vi cómo esposaban a Gregorio. Cara roja. Escupiendo maldiciones. Cómo arrastraban a Castro desde el aparcamiento. Carpeta aún agarrada en el puño. Como Teresa por fin se derrumbó. Gritando. No fui yo. Herrera me obligó. El nombre resonó en la sala. Ricardo Herrera. El promotor. El fantasma detrás de todo. Los ojos de Elena buscaron los míos entre el caos. Calmados. Seguros. Fieros. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla. La creí. Durante 2 días después de la redada. La urbanización Los Robles pareció casi normal otra vez. El centro social quedó precintado. Los inspectores desaparecieron y, por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertarme con faros parados delante de nuestra ventana. Pero la calma no duró. La tercera mañana el teléfono de prepago de Elena vibró sobre la encimera. Lo agarró. Ojos entrecerrados ante el identificador de llamada. Número desconocido. Contestó igual. La voz que salió era suave. Confiada. De las que sonríen mientras hablan. Agente Morales. Debo decir que estoy decepcionado. Esperaba más de usted. Elena se quedó quieta. ¿Herrera? El pecho se me apretó. Ricardo Herrera. El fantasma. El río entre dientes. ¿De verdad crees que esposar a Teresa y a ese payaso de Gregorio cambia algo? Son peones. Reemplazables. La junta nunca fue mía. La urbanización. Esa es mía. Y tú acabas de convertirte en un problema muy caro. La mandíbula de Elena se tensó. Estás acabado. Herrera. Tenemos suficiente para hundirte. Su risa fue suave. Como si estuviera complaciendo a un niño. No. Agente. Tenéis migajas. Y las migajas se barren fácilmente. Luego la línea se cortó. Esa noche vi el todoterreno otra vez. Placas distintas. Mismos cristales tintados. Aparcado enfrente. Elena lo denunció. Pero cuando llegaron los agentes el vehículo había desaparecido. Volatilizado. Caminaba por el salón como un animal enjaulado. Murmurando. Está vigilando.
esperando que cometamos un error. Quería creer que lo tenía bajo control. Pero la forma en que sus ojos no paraban de mirar las cortinas me decía que incluso ella sentía la presión. 2 noches después todo se vino abajo. Estábamos cenando. Elena apenas había tocado su plato cuando las luces se cortaron. La casa se hundió en la oscuridad. «Quédate aquí», susurró. Ya alcanzando la Glock que guardaba escondida en un cajón. Un segundo después. Cristal roto en la habitación de atrás. Botas pesadas golpeando las baldosas. Voces ladrando órdenes bajas. Estaban dentro. Agarré lo primero que encontré. Un cuchillo de cocina. Corazón latiendo como un tambor de guerra. Elena se movió como un rayo, haciéndome señas para que me pusiera detrás de ella. Disparó una vez. 2. Controlado. Preciso. Un hombre gritó y se estrelló contra la pared. Pero entraron más. 3. 4 sombras con equipo táctico. Caras cubiertas. Armas brillando. Policía Nacional. Gritó Elena. Placa levantada en la mano libre. Soltad las armas. Se rieron. Fríos. Sin piedad. Uno gruñó. No respondemos a placas. Reconocí su voz. Miguel Castro. El supuesto constructor. El confidente. Se había pasado al otro lado. Elena, se burló. Deberías haberlo visto venir. Ella disparó de nuevo, rozándole el hombro. Él maldijo y retrocedió. Pero los otros avanzaron. Yo corté salvajemente con el cuchillo. La adrenalina ahogando el miedo. Uno de ellos balanceó la culata del rifle. Metal golpeándome las costillas. Dolor blanco ardiente explotando a través de mí. Me tambaleé. Jadeando. Elena estaba en todas partes a la vez. Agachándose. Disparando. Golpeando. Pero seguían llegando. Y por encima del caos. Un teléfono en altavoz crepitó desde uno de sus cinturones. La voz de Herrera. Calmada. Burlona. Agente Morales. Señor Morales. Podríais haber tenido paz. Una casa bonita. Una vida tranquila. Pero no pudisteis seguir las reglas. Elena gruñó, clavando una patada en el pecho de un atacante. Estás acabado. Herrera. Su risa llenó la habitación, distorsionada por el altavoz. No. Agente. Acabo de empezar. Luego humo llenó el aire. Denso. Asfixiante. Una granada de aturdimiento cayó al suelo. Elena me tiró al suelo, cubriéndome la cabeza mientras luz y sonido detonaban en un rugido cegador. Cuando recuperé la visión, la casa estaba vacía. Los intrusos se habían ido. Solo quedaban los destrozos. Cristales rotos. Sillas volcadas. Sangre manchando donde uno de ellos había caído. Sobre la mesa donde había estado mi plato de cena. Había una sola tarjeta. Negra. Con relieve plateado. RH. La policía nos trasladó a la mañana siguiente. Todoterrenos sin distintivos. Cristales tintados. Una escolta que parecía más traslado de prisionero que protección. Elena discutió con su superior por teléfono todo el camino. Herrera ya no huye, dijo.
Mandíbula tensa. Está escalando. Si no lo clavamos ahora, desaparecerá al extranjero con la mitad de los activos de la Junta. La respuesta al otro lado era amortiguada. Pero el mensaje estaba claro. Proceder con cuidado. Construir el caso. Esperar. Elena cerró el teléfono de golpe. No podemos esperar. Por la tarde llegó la información. Herrera se reunía con sus hombres en un chalet abandonado junto al embalse. A las afueras. Una propiedad que antes pertenecía a los Blanco. Expulsados 2 años atrás. El mismo manual de la Junta. Nos preparamos rápido. Elena cargó cargadores en su Glock. Ajustándose el chaleco. Un agente me pasó un panel de Kevlar y dijo: Póntelo. Quédate bajo. No hagas de héroe. Quise reír. Pero el peso del chaleco me quitó las ganas de humor. El chalet se alzaba como un fantasma mientras nos acercábamos. Luces encendidas dentro. Sombras paseando tras las persianas bajadas. Por el auricular una voz susurró: 3 tangos confirmados. Posiblemente más. Objetivo principal, Ricardo Herrera. La mano de Elena rozó la mía brevemente. Promesa silenciosa. Luego volvió a ser toda profesional. Dirigiendo al equipo de asalto por la parte de atrás. La puerta cayó de un golpe. Linternas cortaron la oscuridad. Policía Nacional. Agentes federales. El caos estalló. Hombres corrieron a por armas. Los guardias de Herrera dispararon a ciegas. Balas atravesando el yeso. Me agaché detrás de la isla de la cocina. Corazón golpeando. Oídos pitando con cada disparo. Elena se movía como una tormenta. Ráfagas controladas. Órdenes secas. Izquierda despejada. Empuja derecha. Y entonces lo vi. Ricardo Herrera. Alto. Pelo plateado. Calmado en medio de la tormenta. Estaba al fondo del salón. Con traje a medida. Manos a la espalda como si fuera una reunión de consejo. Sus ojos me encontraron a través del humo y los disparos. Sonrió. Señor Morales, llamó. Voz cortando el caos. Su esposa no le contó toda la verdad. ¿Verdad? Usted solo es otro peón. Igual que yo. Igual que todos ellos. Cállate, ladró Elena. Apuntando su Glock. Herrera no se inmutó. ¿Sabe siquiera para quién trabaja realmente? ¿Sabe qué ha cambiado? Sus palabras se me clavaron en la piel como ácido. Incluso con balas volando. La duda me carcomía. Elena disparó. Herrera se agachó detrás de un escritorio mientras astillas explotaban. ¡Muévete!, gritó, arrastrándome hacia cobertura. De pronto Miguel Castro irrumpió desde una habitación lateral. Hombro vendado. Rifle levantado. Elena. ¡Suéltalo! Se me cortó la respiración. Se suponía que estaba detenido. Elena siseó. Se pasó al otro lado en cuanto salió bajo fianza. Castro me apuntó a mí. No a ella. ¿Crees que te está salvando? ¿Javier? Te está usando. Herrera tiene razón. No eres más que palanca. Me quedé helado. El filo de la traición cortó más profundo que su rifle jamás podría. Elena no dudó. Disparó.
Un tiro limpio en el muslo. Castro gritó. El arma cayendo mientras se desplomaba. Ojos en mí. Javier. Gritó. ¿Confías en mí? El mundo se redujo a su rostro. Sudor en la frente. Fuego en los ojos. Pero firme. Inquebrantable. Tragué saliva. Asentí. Entonces quédate abajo. La pelea terminó rápido después de eso. Los agentes inundaron el lugar, inmovilizando a los hombres de Herrera. Uno a uno soltaron las armas, forzados al suelo. Pero Herrera se escabulló entre el caos, retirándose escaleras arriba. Elena y yo lo seguimos. Botas golpeando la madera vieja. Irrumpió en un desván con vistas al embalse. Luz de luna entrando por amplios ventanales. Por primera vez su compostura se resquebrajó. Esto era mío, rugió, agarrando una pistola del escritorio. Todo. Estas casas. Esta gente. Me obedecían. Elena niveló su arma. Suelta eso. Herrera. Él se burló. Ojos saltando hacia mí. ¿O qué? ¿Dejarás que tu marido te vea asesinarme? Quedará muy bien en tu expediente. Durante un latido todo quedó en suspenso. El embalse brillaba plateado más allá del cristal. Mi pulso tronaba. Entonces Herrera apuntó. No a ella, sino a mí. El disparo crujió. Me tambaleé. El aliento se me cortó cuando el chaleco de Kevlar detuvo el impacto. El dolor me abrasó las costillas como fuego. Elena disparó de vuelta. 1, 2, 3 tiros. Herrera se estrelló contra la ventana. Cristal estallando a su alrededor. Su cuerpo se precipitó al agua negra de abajo. Silencio. Solo oía mi respiración entrecortada. La inhalación aguda de Elena. Los gritos lejanos de los agentes abajo. Se arrodilló a mi lado, revisando el chaleco. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Asentí débilmente. Dolor ardiendo pero vivo. Abajo. El embalse se tragó a Ricardo Herrera. No salió ninguna salpicadura. Ningún rastro. Solo ondas desvaneciéndose en la oscuridad. Las semanas después del chalet parecieron un sueño medio recordado. La junta fue desmantelada pieza a pieza. Agentes sacando cajas de archivos. Discos duros. Contratos sellados con las empresas de Herrera. Teresa hizo un trato. Soltando nombres. Fechas. Números de cuenta. Gregorio estaba en el calabozo comarcal. Aún gritando sobre orden vecinal. Castro curaba sus heridas entre rejas. Alternando entre lágrimas y maldiciones. Pero Herrera había desaparecido. Los buzos buscaron en el embalse durante días. Nada. Ni cuerpo. Ni rastro. Solo trozos de cristal brillando en la orilla como si la propia casa lo hubiera escupido y tragado entero. La policía lo llamó cierre. Elena lo llamó inconcluso. Los vecinos empezaron a salir otra vez. Niños en bicicleta. Doña Carmen abrió las cortinas por primera vez en meses. Los García volvieron a su casa. Avisos de embargo anulados. En la siguiente reunión vecinal. En vez de los discursos de Gregorio, la gente votó un nuevo comité. Vecinos de verdad.
Gente que quería columpios y barbacoas comunitarias. No poder. Por primera vez. La urbanización Los Robles parecía una comunidad de nuevo. Debería haber estado feliz. Aliviado. Pero una sombra persistía. Cada vez que un todoterreno oscuro bajaba por nuestra calle. El pecho se me apretaba. Cada vez que el móvil vibraba con un número desconocido. Medio esperaba oír la voz suave de Herrera filtrándose. Burlona. Viva. Y de noche. Cuando la casa crujía. Oía el eco de ese disparo. El golpe del chaleco contra mis costillas. El sonido del cristal rompiéndose mientras caía. Elena también cambió. Seguía siendo mi esposa. La mujer que tarareaba canciones antiguas y dejaba notas en la nevera. Pero ahora había acero en ella. A la vista. Sin más fingimientos. Sin más secretos nocturnos. Una tarde nos sentamos en la terraza reconstruida. Mi terraza. La que lo había empezado todo. La madera olía a fresco. Las manchas aún brillantes. Se apoyó contra mí. Cabeza en mi hombro. Lo siento, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por las mentiras. Por dejarte caminar ciego hacia la tormenta. Por casi perderte. Tomé su mano. Mis costillas aún dolían. Pero el calor de su piel me estabilizó. Me mantuviste vivo, dije. Eso basta. Sonrió débilmente. Ojos brillando con la luz que se desvanecía. ¿Sigues confiando en mí? Pensé en ello. En el motel. En la placa. En las balas. En la sangre. En estar en una sala llena de vecinos mientras ella arrancaba la máscara de un monstruo. Y me di cuenta de que sí. Más que nunca. Sí, susurré. Sí. Pero la confianza no borraba el miedo. Una semana después llegó un paquete. Sin remitente. Dentro. Envuelto en terciopelo negro. Un gemelo de plata. Iniciales grabadas, RH. Sin nota. Sin mensaje. Solo prueba. Prueba de que Ricardo Herrera no se había ahogado. Prueba de que el juego no había terminado. Lo sostuve en la palma. El metal frío contra mi piel. Y sentí el peso de lo que venía. Elena también lo vio. Me miró a los ojos. Calmada pero fiera. Y susurró las palabras que yo ya sabía. Esto no ha terminado.